Dios te bendiga, Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, Dios te bendiga más. Contento de estar aquí compartiendo una palabra de bendición a su vida. Algo que nosotros tenemos claro y espero también que usted lo tenga claro. Que siempre que nosotros vamos a hablar, lo vamos a hacer por la palabra. Hoy, Pedro, como tú dices inmediatamente, que la suelta ahí mismo, a quemar ropa. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es el tema de que vamos a hablar? Bueno, ya usted lo leyó por ahí, dice la soberanía de Dios. Y realmente me gustó mucho el preámbulo que tuvimos antes de darle a rec sobre el tema, porque muchas veces nos confundimos, o sea, sobre ese gran significado que tiene la soberanía de Dios. Porque o sea, al estudiar la palabra de Dios, nos damos cuenta que en la misma se destacan varias cualidades de Dios. Muchísimas, diría yo. De hecho, en uno de los episodios anteriores hablábamos de todos aquellos nombres con lo que se describía a Dios. Cierto, cierto. Dependiendo de la circunstancia en la que Dios había obrado en la vida de alguien, ahí estaba Jehová Nisi, Jehová Jireh, Elohim, Adonai, Rafa, o sea, pero... que hablamos de Roy, el Dios que nos exactamente, ve. Exactamente. Pero en este episodio nos ocupa una cualidad de Dios de la cual muchas veces nosotros no estamos ni siquiera preparados o no recibimos de la mejor manera cuando vemos manifestarse dicha cualidad en alguien de nuestro entorno. Y esa es la soberanía de Dios. Correcto. Muchas veces, Pedro, ciertamente como tú hablas de esas cualidades de Dios, sabemos que Dios es soberano, porque Dios no se debe a nadie más. No. Y ojo aquí, tampoco tiene que darle explicación a nadie en absoluto. No, para nada. Entonces, tú haces una pregunta interesante. ¿Estamos nosotros preparados para ver a Dios manifestarse en esa cualidad, en esa soberanía? Bueno. ¿Tú has escuchado así de un algo popular que dice, no, es que Dios hace cuando quiere, con quien quiere y donde quiere? Esa es, en resumen, la soberanía de Dios. Sí. Realmente. Sí, porque es que hay que... Él es como el jefe supremo. O sea, él no le tiene que dar explicación a nadie. O sea, vamos a empezar por ahí. Aunque nosotros queremos que nos den explicaciones. Como lo hizo Job en un momento. Exacto. Pero él es dueño y señor, o sea... Correcto. Y si nosotros le dijimos que sí, ya eso es suficiente. Aceptamos que está él, implícito en el contrato. Que él tiene el control de ese todo, incluyendo a nosotros. Correcto. ¿Entiendes? Así entiendo es. yo. Y esa soberanía, Pedro, cuando tú preguntas de que si estamos preparados, es porque se manifiesta en muchas ocasiones que nos lleva a nosotros a cuestionar lo que Dios hizo. A cuestionar con quién lo hizo. Okay. ¿Por qué? ¿Cómo? Y hay una enseñanza que... Esa es la que yo estoy esperando de ti. Que el mismo Jesús enseñaba a sus discípulos. Y yo creo que si nosotros como que nos llevamos y nos adentramos en ese momento y en ese tiempo, hemos actuado de igual manera. Tú sabes que antes que tú llegues a ese tema, en días pasados, yo creo que el pastor tocó ese tema en no sé quién fue que lo tocó, no sé si fue en el discipulado nuestro. Pero algo relacionado hubo algo relacionado con eso, con esa parábola que le vamos a explicar en breve. Que a mí me llegó, o sea, precisamente por este tema. O sea, obvio, o sea, ¿quién determina eso? Es el dueño. El amo. Correcto. Fue quien determinó eso. Por cuanto no tiene que dar explicación al siervo. No, pues, tú lo aceptaste. tú como siervo aceptaste eso. Exacto. Entonces, ya. Exacto. No busque más explicaciones. Exacto.
Y esa... Y es lo que da esta parábola. Exacto. La parábola lleva como título, como encabezado, parábola de los jornaleros contratados. Ay, ay, ay. Esto lo encontramos mira, creo que En lo Mateo 20, del Mateo 1 al 16. 20 del 1 al 16. Sí. Correcto. ¿Y qué dice aquí? Lo siguiente. El reino de los cielos, Jesús enseñando, explica esto, puede compararse al amo de una finca que salió una mañana temprano a contratar jornaleros para su viña. Verso 2. Convino con los jornaleros en pagarles el salario correspondiente a una jornada de trabajo y los envió a la viña. Exacto. Pero dice que entonces, hacia las 9 de la mañana, salió de nuevo y vio a otros jornaleros que estaban en la plaza sin hacer nada. Les dijo, id también vosotros a la viña, os pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir hacia el mediodía y otra vez a las 3 de la tarde, o sea, 4 veces salió el jornalero, e hizo lo mismo. Finalmente, sobre las 5 de la tarde, ya terminándose la jornada, volvió a la plaza y encontró otros grupos de desocupados. Les preguntó, ¿por qué estáis aquí todo el día sin hacer nada? Le contestaron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, pues id también vosotros a la viña. ¿A qué hora llegaron esos? Oh, sí, terminando casi la jornada. Porque fue a las 5 de la tarde que el hombre fue a la plaza. Imagínate tú, lo que fue a la plaza y regresó, ponte tú, a las 6:30 llegaron a la finca. Entonces, ¿qué dice el verso 8? Al anochecer, el amo de la viña ordenó a su capataz, llama a los jornaleros y págales su salario, empezando por los últimos hasta los primeros. El verso 9 dice, se presentaron pues los que habían comenzado a trabajar sobre las 5 de la tarde, y cada uno recibió el salario correspondiente a una jornada completa. Correcto. Entonces, los que habían estado trabajando desde la mañana pensaron que recibirían más. Hicieron así. Sí, no, se frotaron esas manos y dijeron, bueno, si a esto le pagaron entero por 3 horitas, ¿qué será a nosotros que tenemos 12 horas aquí? Bien. Así que al recibirlo se pusieron a murmurar contra el amo, porque cuando llegó su turno, recibieron el mismo salario. Exacto. Diciendo, a estos que solo han trabajado 1 hora, les pagas lo mismo que a nosotros, que hemos trabajado toda la jornada soportando el calor del día. Pero el amo le contestó a uno de ellos, amigo, no te trato injustamente. No combinemos en que trabajarías por esa cantidad. O sea, exacto. No te estoy rebajando por pagarle a ellos. Tú y yo quedamos en una cantidad y yo te estoy pagando esa cantidad, ¿correcto? Correcto. Pues tómala y vete. Si yo quiero pagar a este que llegó a última hora lo mismo que a ti, ahí entra esa soberanía. Exactamente. No puedo hacer con lo mío lo que quiera. Ahí. ¿O es que mi generosidad va a provocar tu envidia? Ay. Por eso que te comenté antes de empezar, antes de llegar aquí, lo que me llegó el día pasado sobre eso mismo. Porque, como tú bien dices, ahí está la soberanía de Correcto. ese amo. Correcto. Que de hecho Jesús comienza diciendo que es en una comparación con el reino de los cielos. Exacto. Porque él, o sea, si yo te voy a contratar a ti, yo te digo, Luis, mira, yo te voy a pagar X cantidad. Y de tal hora a tal hora. De tal hora. ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? Tú dijiste que sí. Perfecto. Vamos. Pero si yo llamo a otra persona después, a lo mejor 3 horas, 4 horas después que yo te di el empleo a ti, y cuadro con esa persona que le voy a pagar lo mismo y él está de acuerdo, bien, al final es mi dinero como empleador. No, y yo estuve de acuerdo Y con tú aceptar el estuviste de salario. acuerdo. Exacto, tú estuviste de acuerdo. Correcto. Entonces, yo no estoy quitándote o faltando a mi palabra de que yo no estoy dando lo que te prometí. Exacto. Entonces, ahí entra esa soberanía mía como amo y señor de esa tierra. Exacto. Pero es igual, el Señor es soberano. Ahora démosle el giro a esa parábola de lo que en esencia Jesús nos quiso enseñar ahí.
que es donde entra esa soberanía. Sí, porque ahí en el 15 dice, no puedo hacer con lo mío lo que quiera. Ajá. O es que mi generosidad va a provocar tu envidia. Exacto. Porque si bien es cierto que la soberanía de Dios, o sea, Él está capacitado para hacer lo que Él diga. Como quiera, con quien quiera, como decimos. Exactamente. Y conversábamos, como tú y yo conversábamos en un momento, o sea, ¿qué te lleva a ti a eso? Exacto. ¿Qué provoca? ¿Qué provoca? Realmente en ti. Por ejemplo, de manera directa, cuando vemos que alguien, que es una pregunta que de hecho me han hecho en muchos momentos, comenzábamos antes de comenzar, cuando vemos que alguien que tal vez le entregó su vida hoy al Señor y tan pronto entrega su vida al Señor, recibe un milagro de sanidad, recibe un milagro de liberación, o más aún todavía recibe el bautismo del Espíritu Santo, y tal vez otros o nosotros podemos ponernos que tenemos tiempo ahí esperando ese bautismo con el Espíritu Santo, o esperando que el Señor obre en sanidad en nuestra vida, pero vemos que Él, wow, el mismo día que le entrega, recibe liberación, recibe sanidad, recibe el paquete completo. ¿No entramos nosotros muchas veces como esos jornaleros que tenían la jornada completa, y a ellos que llegaron faltando una hora, porque la jornada era de 8 a 6, lo que dice ahí? Entonces comenzamos a cuestionar, pero ¿y qué pasó? ¿Pero y por qué? Mira, tú te fuiste al ejemplo del milagro, ¿no? Sí. De la sanación, de la salvación y todo eso. Pero yo me voy a algo muy sencillo. ¿Cuánto tiempo tiene el hermano en la iglesia? 10 años. Congregándote en esa misma iglesia. Yo llego y a los 6 meses, ya yo, de haber llegado a la iglesia, o sea, ese que está ahí sentado tiene 10 años. Y yo llego y en 6 meses ya yo estoy sirviendo, ya yo estoy haciendo cosas y yo me estoy involucrando en las cosas en cualquier ministerio de la iglesia. ¿Qué va a generar eso? Eso genera ¿pero por qué este que acaba de llegar ya está haciendo? Un cuestionamiento. Exacto. Entonces, así, pero ahí entra el corazón. Correcto. ¿Por qué? Porque el que llegó, de último, tenía ese corazón. Podemos ver el tiempo que llegó, pero no podemos ver el corazón con el que llegó. Exactamente. Igual pasa con ese amo en esa parábola. Exacto. Que había en ese corazón de él. No, y de hecho, Pedro, aún lo podemos llevar hasta nuestro lugar de trabajo. Exacto. Tal vez muchas veces tendrás tiempo esperando que ese ascenso sea para ti. Exactamente. Y cuando de repente entonces pues colocan a alguien que te pasa por encima, y tú dices, tú comienzas inmediatamente a cuestionar que ese no lo merecía, que ese es menos capacitado que tú, que ese, entonces, ¿qué provoca eso? Revelar lo que hay en tu corazón realmente. Pero ahí entra algo, Luis, que va a depender mucho de qué tiene tu corazón. Correcto. ¿Por qué? ¿En qué sentido lo digo? En el siguiente. Porque si bien es cierto que puede provocar envidia, pero también puede provocar en ti que tú decidas elevar tu nivel. Tú dices, espérate, yo no puedo quedar detrás. Yo tengo que accionar. Exacto. Entonces, va a depender de qué está lleno tu corazón. Correcto. Entonces, tú dices, no, espérate, me pusieron a alguien arriba, por ejemplo, en el caso que tú dices de lo laboral. Entonces, mira, yo me voy a preparar para que en la próxima ocasión a mí me toque. Yo tengo que entrar en una autoevaluación. Exacto. O sea, ¿qué pasa conmigo? Exactamente. No no cuestionar al cuestionar Señor hacia allá, no, vamos para acá. No, porque empezamos a cuestionar primero al jefe, pero también es al Señor. Digo, pero Señor, yo te estoy pidiendo tal cosa y viene uno de fuera y tú lo das. Entonces, no, autoevalúate tú primero. Señor, revélame qué hay en mí. Exactamente. Que todavía yo no he recibido aquello que te he pedido. No hay. O que me falta. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces, es ahí donde entra esa soberanía de Dios. Estoy seguro que cuando los jornaleros que comenzaron a su hora, a primera hora, ya cuando ellos ven que están entrando jornaleros a la hora, a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, 5 de la tarde, están diciendo, bueno, a eso no le van a pagar mucho. Exacto. A eso no, porque muchas veces creemos, Pedro, que depende del tiempo que tenemos sirviéndole a Dios para recibir las cosas. Y se nos olvida esa cualidad de Dios que es la soberanía. Sí,
porque creemos que vamos delante en la fila porque tenemos el tiempo. Se nos olvida que el tiempo de Dios es de Él, no el tuyo. Correcto. Que es en el tiempo de Él. Y que Dios nos cuenta como nosotros contamos. Exacto. Es como dicen en Dios, 1 más 1 puede ser 4. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Ahí entra esa soberanía. Ujú. Ahí entra entonces el cuestionamiento. Fíjate que el amo le dice, yo no estoy siendo injusto contigo. No, para nada. Ujú. Ahora, ¿qué me impide que yo sea bondadoso con él? ¿Te quité a ti para darle a él? No. No lo hice. Fui justo. Pero, ¿qué impide que yo sea bondadoso con él? No, pero es que, o sea, ese jornalero no sabe el acuerdo que tuvo con, el amo tuvo con el otro. Pero ahora yo sí sé el acuerdo que tuve. Exacto. Y en el momento que se dio el acuerdo, lo acepté porque entendía que era conveniente. Ahora yo no puedo cuestionar. No. Entonces, cuando yo comienzo a servirle a Dios, yo sé al Dios que le sirvo. Yo sé lo que Dios es capaz de hacer. Que Dios lo haga primero con otro que conmigo, eso no me lleva a mí a cuestionar a Dios, ni entrar en esa explicación de por qué Dios lo hizo y por qué no lo ha hecho conmigo. No. De hecho, ese es un alero que entró primero, que ve que al que llegó después se le pagó la jornada completa. ¿Qué tiene que decir? Lo correcto en nosotros tendría que ser, yo quiero trabajar con este amo. Sí, Porque hay bondad en su corazón. sí, pero tú sabes qué pasa en la parte humana, ¿verdad? Que sí, porque fíjate, por lo general, esa persona que está pasando X situación, siempre tiene alguien que sabe lo que está pasando. Entonces, Sí. es como que yo diga, déjame ir donde Luis para comentarle, para ver qué me puede decir si me ayuda. Entonces yo voy donde ti, te comento lo que me pasó y te digo, mira Luis, pero tú sabes lo que es eso, tú sabes, porque ya yo te he comentado. Tú sabes las veces que hemos hablado de este tema, que yo estoy a la espera, que yo le he pedido al Señor y eso con lo otro. Entonces, Sí. yo empiezo primero a murmurar contigo, a cuestionar Sí, lo sí. que pasó primero con el jornalero, o sea, con el amo en el trabajo, lo que sea. Pero también yo cuestiono al Señor. Porque yo estoy Correcto. esperando, por un lado estoy esperando algo laboral o algo, pero también, o en la iglesia que estoy esperando la bendición. Sí, Porque, no, que a mí dijeron que yo iba a recibir tal o cual cosa y veo que pasa el tiempo, pero no es el tiempo tuyo. Exacto. Es en el tiempo de Dios. Pero entonces yo empiezo a murmurar contigo, que eres mi amigo, y porque yo tengo que buscar dónde desahogarme. Exacto. Entonces yo empiezo contigo. Y entonces empiezo, no, porque mira, si es en la iglesia es porque el pastor, si no es en el trabajo es porque el jefe. Exacto. Y entonces, pues, sin dejar atrás que al Señor, porque el Señor se ha olvidado de mí. Exacto. ¿Cuántas veces hemos sido nosotros? Esos del versículo 11, que dice, así que al recibirlo se pusieron a murmurar contra el amo. Exacto. ¿Cuántas veces hemos nosotros murmurado en contra de Dios porque vemos que bendice a alguien que entendemos que primero debió bendecirnos a nosotros? Ese es nuestro entendimiento, porque parece que nosotros tenemos como el control de la fila y como que conocemos el orden y tomamos el ticket con el número más bajito. Ya lo sabes. Entonces, entramos en ese cuestionamiento, en esa murmuración, pero ¿y cómo así? ¿Y por qué él o ella recibe y yo no recibo? Antes de analizar hacia afuera, antes de entrar en murmurar en contra de Dios, tenemos que entender esa cualidad de Dios que es la que estamos hablando hoy, su soberanía. Claro. Pero, más aún, tenemos que analizarnos, porque entramos en murmurar al otro y no en analizarnos nosotros. Porque sería de cuestionarme yo mismo. Ven acá, ¿por qué llevo tanto tiempo y no recibo? ¿Qué está pasando? Sí, pero lo que pasa es que acuérdate que es más fácil yo murmurar contigo de otro que yo verme al espejo y ver lo que está pasando conmigo. Exacto. Porque ahí entramos en ese cuestionamiento. O sea, ¿por qué a él y a mí no? Correcto. Estoy seguro que esos jornaleros fueron marcados por el amo y a esa viña no vuelven. No, difícilmente. Difícilmente. Si nos vamos a lo literal del trabajo. Exacto. Yo veo,
te decía antes de que ahí mi papá siempre decía algo, nunca se me olvida. Decía, mi hijo, la envidia se da silvestre, nace solita. Exacto. Entonces, parte de esos jornaleros era eso lo que le dijo el amo. O sea, ¿por qué tú tienes, de dónde sale esa envidia? ¿Acaso el que yo sea bondadoso con ellos tiene que provocar envidia en ti? Exacto. Entonces, ¿Por qué razón? ¿y por qué entonces nosotros, vamos a traerlo acá, Ajá, ajá. ¿verdad? ¿Por qué entonces eso genera envidia? ¿Por qué no puede nacer en nosotros un deseo de progresar, de ser mejores, de involucrarnos más con la palabra, o sea, con intimidad con el Señor? O sea, ¿por qué no? Eso debería provocar Por eso que te digo. que yo quiera entrar en ese... Que si yo no estoy sirviendo, por ejemplo, yo no estoy perteneciendo a ningún ministerio en mi iglesia, ¿por qué yo no puedo decir, mira, yo quiero? O sea, ¿por qué? Porque sé que esa intimidad me va a llevar a obtener, o sea, lo que yo estoy buscando, de una manera que puedo acelerar ese tiempo que el Señor tiene para mí. Exacto. En ese sentido. ¿Por qué? Porque yo no estoy murmurando, no estoy siendo envidioso, yo no estoy pensando en un yo. Exacto. ¿Entiendes? Exacto. O sea, yo estoy siendo más, me estoy pareciendo más a lo que el Señor. Exacto. O sea, lo que el Señor espera de nosotros como cristianos. Correcto, porque es como te digo, los jornaleros inmediatamente comenzaron a murmurar al amo. De que, ven acá, pero esto que trabajaron. Entonces, nosotros muchas veces hemos actuado de esa manera y estamos llamados a manifestar gratitud. Como yo te decía, wow, yo veo que el amo hace esto y nuestra conducta y nuestra reacción debe ser de dar gracias y de querer, ¿verdad? Trabajar para este amo. Porque hemos visto que, porque se ha revelado un corazón generoso. Entonces, eso es lo que muchas veces nosotros no vemos en esa cualidad de la soberanía de Dios. Que hay un corazón generoso. Probablemente esa persona que tú viste, que recibió el milagro primero que tú, que llegó hoy, que fue bendecido, que el Señor lo ha llevado a tal posición, que el Señor lo ha transformado, lo ha cambiado, es porque su situación, su condición, con mucho era peor que la tuya. Claro. Y no vemos eso, Pedro. No vemos eso. No, es que lo primero que estamos llamados es a empezar a murmurar y nos inquieta ese tipo de cosas. Y nos olvidamos, Luis, que cuando yo vea que el otro, que mi hermano, que mi compañero, que alguien de mi familia, que algún hermano de la iglesia ha sido bendecido, es como que, wow, mira, me alegro de corazón de que tú hayas alcanzado eso. Wow, qué bendición, de verdad. Pero cuando el Señor ve que tú haces eso de corazón, pero de corazón... Reconocer la bondad en quien esperamos. Exacto, que es pero Dios. de un corazón sano, que no es una No, malicia. no hipocresía. Exactamente, Dios, que no a es Dios hipócrita. nada le podemos... Cuando Él ve eso que tú lo haces, yo estoy seguro, Luis, que el Señor hace algo contigo a tu favor. Correcto. Porque tú no estás siendo envidioso, tú no te pusiste a murmurar, tú te pusiste contento por la bendición que recibió el compañero tuyo, el hermano tuyo, quién sabe, un familiar, quien sea. Porque aquí una pregunta, Pedro. ¿Y si Dios permite que eso se dé, de que esa persona que tal vez tú entiendes que tiene menos tiempo que tú, menos cualidades que tú para recibir la bendición y que tú que estás esperando a dónde has recibido, si Dios permite eso, primero para que tú veas qué hay en tu corazón, para revelar lo que hay primero en ti, que Dios tiene que cambiar para luego bendecirte. O sea, me voy aquí a lo claro. Lo que hay en ti, que Dios tiene primero que limpiar esa vasija para poder entonces depositarte. Porque ahí es donde está el punto. ¿Qué pasa? Algo que nosotros hemos hablado en otro episodio acerca de la parábola del hijo pródigo. Ajá. La desobediencia del hijo pródigo reveló lo que había en el corazón del hijo mayor. Exacto. Reveló ese resentimiento
que estaba cargando por mucho tiempo. Y muchas veces eso es lo que revela las bendiciones de los demás en nosotros. Eso que tenemos ahí guardado, que creemos que no lo tenemos, pero se levanta esa pizca tal vez de envidia, de egoísmo, de orgullo. Porque, ¿qué estamos diciendo? Que nosotros entonces somos más importantes que ellos para Dios. O sea, si yo entiendo que tú no puedes recibir primero la bendición que yo porque yo tengo, entonces diciendo, no, es que yo soy, para Dios yo tengo que ser más importante. Entonces se nos olvida eso, se nos olvida esa soberanía de Dios, de que siendo nosotros, como dice el apóstol Pedro, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor extendió su misericordia para con nosotros. Entonces, si fue así conmigo, ¿qué le impide a Dios que continúe siendo así con otros? Tú sabes que yo en esto creo que te lo he dicho en otras ocasiones. Yo siempre he pensado que tiene mucho que ver, y tú lo acabas de decir ahora, que esa situación revelan lo que hay en tu corazón. Y lo que te voy a decir es un testimonio, porque el Señor hizo algo conmigo. Cuando yo me empiezo a congregar, yo vi a personas que tenían algo y yo decía, wow. O sea, yo no empecé a envidiar eso, sino yo dije, yo quiero de eso. O sea, exacto. ¿Qué despertó el Señor en mi corazón? Despertó esa sed de buscar. De buscar. No de cuestionar, no de envidiar. Yo no cuestioné. Yo, mira, de verdad que te lo digo. O sea, yo no cuestioné bajo ningún concepto. Yo, todo lo contrario, hizo en mí, oye, yo empecé a leer la Biblia 1, 2, 3 veces. O sea, porque yo decía, es que yo tengo que buscar de eso. No porque aquel tenga o más o no, sino es porque el Señor despertó en mí eso. O sea, en esa mi corazón, necesidad. eso fue lo que salió. ¿Y qué provocó? Bueno, que yo me desarrollara, que yo creciera, exacto, que yo aprendiera a tener comunión con el Señor, que yo lo buscara más. O sea, pero eso va a depender de cada corazón. Correcto. Lo que pasa es que cuando yo entro en murmurar, le estoy diciendo a Dios que se equivocó. Exactamente. Que obró en la persona incorrecta, que hizo lo que no debía de hacer. ¿Y por qué cuestionar a Dios en qué? ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué? O sea, debemos entender que Él es soberano. Es lo que enseña Jesús en esa parábola. Exacto. O sea, Dios puede y es libre para hacerlo con quien quiera. Ahora bien, ¿qué debemos nosotros de pedirle a Dios en todo momento? Tener un corazón lo suficientemente sano, de manera que cuando yo vea que mi hermano al lado sea bendecido y reciba aquello por lo que tiene tiempo o no tenga tiempo pidiéndole a Dios, yo tener la capacidad de alegrarme de manera genuina y poder dar gracias a Dios. Poder reconocer primero que así como lo hizo con él, yo sé que lo puede hacer conmigo. Ahora, no depende ni de mi tiempo ni de lo que yo haga, sino de la soberanía de Dios. Exactamente. Yo lo único que me resta decirle a usted que está ahí, olvídese de esa envidia, olvídese de ese orgullo, o deje atrás esa altivez, no sea egoísta. O sea, de verdad, alégrese, como dice Luis, de corazón por lo que usted vea a su hermano ser bendecido. Y sepa, tenga la seguridad que en el tiempo de Dios esa bendición usted la tendrá. Llegará. Recordemos esto. Dios es soberano y no tiene por qué darle explicación a nadie de lo que hace, de cómo lo hace y cuándo lo hace. Así es. Estemos nosotros prestos para estar preparados cuando Él decida hacerlo en nosotros. Amén. Así es que Dios le bendiga y Dios le guarde. Será hasta el próximo episodio. Bendiciones.